En noviembre del 2009, el presidente Felipe Calderón y el secretario de Gobernación Fernando Gómez Montt lo incluyeron dentro del tema de candidatos ministros de la Suprema Corte, que presentaron ante el Senado de la República. Los otros candidatos fueron María Luisa Martínez Delgadillo y Jorge Mario Pardo, el cual lo ratificó con 91 votos a favor y 105 emitidos para dicho cargo del periodo que va de diciembre del 2009 a noviembre del 2024. Recordemos el caso de Inés Gómez Montt y su esposo, quienes noticias dicen que se ocultan en Miami. Recordemos a quién puso a Luz María Aguilar, Fernando Gómez Montt, ahí en la Suprema Corte. Esta es conductora de TV Azteca, Inés Gómez Montt, y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes se encuentran prófugos de la justicia en México, se ocultan en Miami, Florida, y cuentan con un patrimonio valuado en más de 11 millones de dólares. Hay que recordar los casos de García Cabeza de Vaca y de Gil Suard. Gil Suard fue expareja de la actual esposa de Santiago Nieto, Carla Humphrey. Luego de que pelearon el abogado de Roberto Gil Suard y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el segundo hizo comentarios al periódico que aseguró que los ataques a su persona son para desacreditar su trabajo y desesperación, pero este caso tanto de Gil Suard como de García Cabeza de Vaca sigue mostrando que en México la justicia es tan ambigua y manejada únicamente para proteger a gente privilegiada que precisamente es un tema que sigue preocupando mucho a tantas mexicanas y mexicanos. El mismo caso de quien haya pedido recientemente la residencia española, expresidente de México Peña Nieto, abogado, dice que 18 años en cargos políticos y una fortuna de 50 millones de pesos. Este jueves la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos hablando del 8 de julio de este año, anunció que investiga al expresidente Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de más de 26 millones de pesos, es decir, 1.25 millones de dólares. Luego, las medidas que obviamente tienen que personas que incurren en delitos, pues tienen también una situación, así como este arreglo, se puede decir que es un arreglo, con las autoridades, ¿no? Como el caso del ex dueño de Altos Hornos de México, quien además hubiera comprado a un precio muy inflado la planta de hidronitrogenados, Alonso Ancira, cuando llegó a un acuerdo para pagar 216 millones de dólares y así dejándolo en libertad. Esto sucedió el 19 de abril del 2021. En ciertos casos con personas o personajes bastante cercanos a estos que estuvieron gobernando y muy recientemente, como por ejemplo Juan Collado, que fue abogado y amigo de la clase política mexicana, también cercano al ex dirigente charro Romero de Champs. Desde el 2019 Juan Collado enfrenta un proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, pero antes de eso representó legalmente a importantes políticos como Peña Nieto, que ya sabemos que él goza y está fresco como alcachofa allá en España. Collado sigue aún en prisión. Inclusive para Carlos Romero de Champs, como vemos aquí por parte del comunicado de la senadora Cecilia Sánchez García, dice que con un punto de acuerdo en el que se exhorta a la Fiscalía General de la República a girar orden de aprehensión contra Carlos Antonio Romero de Champs y en su caso remita a la soberanía el informe que se detalle el estado actual de las averiguaciones con el fin de conocer las razones por las cuales no se procedió penalmente en su contra. Más cuestiones que dejan entrecomillado el asunto de cómo se emplea la justicia o no en nuestro país. Porque además ha habido varias denuncias contra Romero de Champs en la Fiscalía, y lo señaló nuestro presidente en la conferencia de abril 30 del 2022, tras señalar que las posibles demandas que pudieran existir en contra del exdirigente del sindicato petrolero
Carlos Romero de Champs, están a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo hoy que ya no se puede permitir que los líderes se enternicen en los cargos. Durante la conferencia dijo que si es real que existen denuncias contra Romero de Champs, que se atiendan, y no hemos escuchado nada. Y por ende, el día de hoy se está llevando a cabo este proyecto para entrecomillar más el asunto de la prisión preventiva oficiosa. En este tipo de cuestiones, donde en este país no se han cansado las personas que deben de dirigir y emplear la justicia, estamos viendo entonces, con los ejemplos que les acabo de mostrar y de traer, y obviamente existen muchos más, que la justicia se trata de entrecomillar y únicamente se trata de ayudar entonces, sobre todo a delincuentes de cuello blanco. Escuchen ustedes lo que propone Luz María Aguilar. Gracias, señor ministro presidente. Como ya señaló el señor ministro presidente, voy a hacer una presentación por bloques, incluyendo un primer estudio de la naturaleza y entendimiento de la prisión preventiva desde el punto de vista de su calificativo oficioso, con relación a la prisión preventiva oficiosa. Para realizar este análisis se hace un ejercicio hermenéutico en el que se advierte que la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional puede interpretarse quizá de dos formas distintas. Una interpretación textual sería la primera, que quizá llevaría a entender a la prisión preventiva oficiosa como una medida que opera en forma automática. Y segunda, una interpretación pro persona, en la que la prisión preventiva oficiosa debe entenderse como una medida cautelar, distinguiéndose de una pena aplicable exclusivamente a los delitos enlistados en la Constitución y que, sin necesidad de que el Ministerio Público lo solicite, es decir, oficiosamente, propiamente dicho, al juez penal se le obligue a ordenar, se abra debate entre las partes a efecto de establecer con las razones o pruebas que aporten si existe una causa debidamente fundada y motivada que justifique ineludiblemente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva durante el desarrollo del procedimiento penal. Debidamente fundada y motivada que justifique ineludiblemente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva durante el desarrollo del procedimiento penal. Ahora bien, esa interpretación textual por la que se entienda que la prisión preventiva es automática sería contraria a los derechos humanos y generaría una tensión entre la prisión preventiva contemplada en el artículo 19, párrafo segundo de la norma fundamental respecto del resto de derechos, principios y directrices de la propia Constitución. Por principio de cuentas, es necesario mencionar que la prisión es la sanción más severa con que cuenta el derecho penal. Por ese motivo, la concepción de la prisión preventiva oficiosa como una medida que opera en forma automática e irreflexible debe considerarse como una pena anticipada, contraria a los derechos humanos y, por tanto, debe ser inadmisible en un Estado constitucional de derecho. Y aprovechar un llamado, aunque estamos trabajando de manera coordinada, no caer en la indolencia, en el burocratismo, hacer un llamado al Poder Judicial, desde los ministros, magistrados, jueces, que esto se tome como algo prioritario. Es muy grave que permanezcan años en la cárcel inocentes.
o gentes que se tuvieron que declarar culpables porque fueron torturados. Y está demostrado hasta por organizaciones internacionales que en efecto fueron víctimas de tortura. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de impartición de justicia si no actuamos? Entonces, si no hay justicia pronta,